Bienvenido de vuelta al programa. Muchas gracias. Estamos muy honrados y muy agradecidos porque ha venido un gran actor que es Andy García. No todas las noches viene alguien de su prestigio y de su talla internacional. Y además Andy ha venido a pesar de que hoy es el día siguiente al de su cumpleaños número 56 y sabemos que estás pasando una tremenda resaca y por eso te agradecemos mucho que estés aquí, Andy. Gracias, gracias. Tú no tomas alcohol, ¿no? ¿Eh? No tomas licor. ¿Cómo? Un problema auditivo. Sí. Bueno, cuéntanos, el 1 de julio se estrena una película... Junio. Junio, sí. ok. For Greater Glory. Sí. Es una película sobre la guerra, una revolución, una guerra civil que hubo en México en los años 20, que se llamaba La Cristiada, en cual el gobierno de presidente Calles básicamente votó el Vaticano de México, y hubo una protesta y una guerrilla que se formaron en protesta a pelear contra el gobierno, ¿no? Y es una cosa que no se habla mucho en México de eso, sinceramente, ¿no? Ocurrió. Sí, y esta era una guerrilla o una insurgencia inspirada en razones religiosas. Exacto, por la libertad religiosa, ¿no? De religión. Y entonces había una facción de México que quería imponer, digamos, el Estado laico o lo que fuera, o romper relaciones con el Vaticano. Exacto. Y una guerrilla religiosa. ¿Y dónde estás tú en esa película? Yo hago el personaje que se llamaba Enrique Gorostieta, un personaje histórico que peleó en la guerra de revolución contra Zapata y con Huerta, y muy decorado, y está retirado, tiene una fábrica de jabones, y está un poco inquieto. Porque extraña la acción. Claro. Ateo. Y estos cristeros y las ligas que están formados, que primero hicieron unas protestas pacíficas que no funcionaron, le hace falta a alguien que organice este ejército que está regado por todo el país. Y llaman a este viejo bueno, lo contratan, le hacen una oferta, ¿no? Que no puede rechazar. Exacto, una oferta que no puede rechazar. Y se involucra en esta guerra. Sin embargo, él es ateo. Y siendo ateo, entra en una guerra a favor de la causa religiosa. Exacto. Pero con el propuesto de que él sí cree en el derecho que tiene el ser humano de ser libre y puede practicar su religión libremente, ¿no? Sí. Y posiblemente también tenía un poco de piña con el gobierno y una inquietud como general. O sea, todas esas cosas pueden influir, pero es un personaje histórico que tuvo mucha influencia en que esa guerra tiene un resultado positivo. Sí murió en la guerra, él muere en la guerra. Como tu personaje muere en la película. Sí. Y es una muerte épica. Ojalá. Ojalá que sí funcione de esa manera. Sí. Así está presentado, sí. ¿Dónde se ha rodado la película, Andy? Se rodó en 5 diferentes estados en México por 3 meses. Una producción, dicen que era la más cara en la historia del cine mexicano. ¿Más o menos cuánto han invertido? Creo que eran como 11 o 12 millones de dólares. Bueno, que para México eso es una producción bastante grande. Sí, porque a eso hay que sumarle tus honorarios, que son otros 11 o 12, ¿o no? Sí, más o menos. No, pero descuentan el caballo y todas las cosas que se usan, el vestuario, entonces se queda mucho menos que eso. Menos que eso, bueno, pero es fantástico. Tiene que haber sido una experiencia fascinante para ti haber estado 3 meses en México, de un lugar a otro, rodando una película histórica, ambientada un siglo atrás. Sí, no, increíble. Y el talento que había en México, sinceramente, el elenco es magnífico. Peter O'Toole, Eva Longoria, Catalina Sandina Moreno, Oscar Isaac, Santiago Cabrera, o sea, un elenco de actores magníficos. Pero todo el resto de la producción era mexicana. El fotógrafo Lalo Solares, Salvador Para, María Estela Fernández, diseñadores de la película, han hecho un trabajo tan bello en la película que hay que verla, nada más que por el trabajo de diseño. Iremos a verla, y porque estás tú. Tú eres un gran actor que ha dignificado... A mí no me gusta hablar de la comunidad hispana. Tú has dignificado el oficio de ser actor. Te lo has tomado en serio y lo has llevado muy alto, Andy. Gracias. Te lo digo con gran respeto. ¿Quién la ha dirigido? Un señor que se llama Dean Wright, que viene del mundo de efectos visuales, trabajó en The Lord of the Rings y The Chronicles of Narnia. Sí. Y ha hecho muy comprometido a la película, ha hecho muy buen trabajo. ¿Quién la escribió?
otro señor, y Dean también hizo, el director hizo... ¿Es un guión original o es una adaptación? No, es original. Es original. También está con nosotros Rubén Blades, que hace papel de presidente Calles. Lo vi, Sí, porque he visto sí. fragmentos de la película. Sí. Él hace el papel de presidente y por lo tanto tú haces el papel de un hombre que quiere tumbarse al presidente. Más En la o menos. película son enemigos. Enemigos. Y tenemos inclusive una escena que no existía en el guión original, pero Rubén y yo somos muy amigos de mucho tiempo. Sí. Y nunca hemos trabajado juntos. Entonces, cuando nos vimos en México juntos, hablamos un poco de la historia y se nos ocurrió que a lo mejor en este género que fuera interesante que estos dos personajes se encontraran para resolver el problema y tuvieran esa escena. Lo que no ocurrió, lo que no estaba en el guión, digamos. No estaba en el guión y nunca se ha dicho que eso ocurrió. En la vida real. Pero no se sabe porque esos meetings a veces pasan y no se pasan en la sombra y uno no se y entera. no se enteran. Pero en la película se reúnen el personaje de Rubén y el Escribimos tuyo. una escena yo y Rubén y se la presentamos al director y al productor Pablo José Barroso y le gustó la escena y se filmó y para mí quedó muy buena la escena. Sí. ¿Has visto la versión final de la película? Sí, muchísimas veces. Sí, muchísimas ¿Te ha veces. gustado? Sí, está muy buena la película, muy buena. Y cuando tú dices muchísimas veces, ¿dónde? Porque todavía no la han estrenado. No, porque llevo en el proceso de la postproducción de la película, editando la película, dando sugerencias, ayudando, ¿no? ¿Te gusta estar allí? Sí, me interesa muchísimo el cine. Yo sé, pero hay actores que están en el rodaje, Sí. hacen su mejor esfuerzo, termina el rodaje y luego no quieren ver la película. Johnny Depp, por ejemplo, Johnny siempre dice, pues yo no quiero ver las películas. No es tu caso. No es mi caso porque a mí me interesa mucho el proceso, ¿no? Sí. El proceso creativo de todos los aspectos del cine, no solo la creación, pues la postproducción, la música, la editación, o sea, eso me fascina, sinceramente. He visto algunos momentos de la película, es altamente recomendable. Ahora bien, está hablada en inglés, ¿correcto? En inglés, sí. Con subtítulos, si la ven en un mercado hispano o en México. Que abre ahora en México, abril 20, la semana que viene ya abre la película. Se va a mirar en México antes que aquí en los Estados Unidos, Sí, en abril 20. sí. ¿Crees que va a ir bien en México? Yo creo que le va a ir muy bien, sí. ¿Vas a ir a México a las promociones? Voy el día 17 para allá. ¿No crees que los mexicanos podrían decir, bueno, si están narrando un hecho de la historia mexicana, ¿cómo es que los mexicanos en 1920 y pico hablábamos en inglés? ¿No les molestará eso? Es posible, pero la realidad es si uno quiere contar una historia en el mercado internacional y que se pueda saber de esa historia y que tenga un chance que la película se exhiba en el mundo, hay que hablarla en inglés. Y la gente lo acepta naturalmente. Y inclusive en México, las películas internacionales llegan ahí subtitulados. O sea, y en inglés subtitulada y todo el mundo la va a ver. Así que ya el mundo, en todos los países latinoamericanos, casi siempre lo que están haciendo... Lo que no se debe hacer es doblar la película, porque eso es un fracaso. Es un fiasco. Un fiasco, el doblaje. Sí. Es mejor ver los subtítulos y que la gente... Ya mucha gente tienen... inglés como una segunda idioma. Es el esperanto de nuestro tiempo, Andy. Todo el mundo habla inglés, salvo aquí en Miami nosotros los que hacemos televisión, ¿no? Pero todo el mundo habla inglés. ¿Quieren ver un momentito de la película de Andy? Es una guerra religiosa en México, en 1920 y pico. Sí, que le decían la cristiada, ¿no? Es de la guerra de los cristeros. Por los cristeros, porque eran los que defendían... La Virgen de Guadalupe y Cristo Rey, sí. Exacto. Contra un presidente presumiblemente ateo. O revoltoso. Es cuestión de poder. Eso son guerras de poder, sobre el poder, como siempre. Todavía estamos en ese mismo lío, ¿no? Sí, hace unos cuantos siglos. Sí. For Greater Glory, Andy García se estrena el 1 de junio aquí en los Estados Unidos. Y si por ventura nos están viendo en México, prontito, el 20 de abril. La semana que viene, sí. Veamos. Is he dead? I think he either escaped to the forest or he was captured. He'll be all right. He's braver than most men. That's my boy. We let him down. He inspires me, and we let him down. Andy García, For Greater Glory. Tenemos que ir a la publicidad, pero antes no ha de ser fácil llorar de esa manera creíble y persuasiva como lloras tú ahí, ¿verdad? Duele. Y hay que
digamos, a mí no me saldría. Yo haría 10 tomas y no podría. ¿A ti te sale de una manera natural? Bueno, hay que prepararse, esa parte de la técnica de un actor que lleva, hay que prepararse para eso y hacer una conexión muy personal con el personaje y con el tema, y a veces hay que repetirlo varias veces en tomas, no solo una vez, porque tiene que ser no solo la cámara conmigo, pero cuando la cámara está en ti, yo también te tengo que dar esa emoción. Exactamente. Y entonces es un proceso que al final del día te cuesta, siempre te quita unos años. Tú sabes que yo siempre pienso eso, yo soy un cinéfilo, me paso la vida viendo películas y siempre he creído que la ficción es mucho mejor que la realidad, que uno vive para ver ficciones, pero la gente cree que actuar es muy fácil. Tú vas, ves una película y todo parece natural y fluye, pues no, probablemente esa toma te tuvo a ti horas repitiéndola, ¿no? Horas repitiendo esa emoción, sí. ¿Y ustedes creen que este programa fluye y que esto lo hacemos en 1 hora? No, esta versión es la mejor versión de 10 programas de 1 hora que hemos grabado Andy y yo. 10 programas.